Hola, Ede, buen día. Buenos días a todos los que os vais conectando. Qué guay las caras conocidas. Me encanta como conectarme y ya verá. Digo, qué bien, ya conozco a todo el mundo. Me da muchísima paz mental, la verdad. Y a las personas que nos ponéis la cámara, pues no os conozco porque no os veo. ¿Qué puedo hacer? Sí, cada vez somos más. Cada vez somos más y también depende del día. Siempre hay alguien que se conecta conduciendo o desde el coche o desde lugares dispares, o sea que eso no me preocupa. Y está bien, Irene, hoy, porque como vamos a meditar luego, igual llegaste a destino. Porque eso sí, está bien que lo podéis escuchar de fondo, pero que a nadie se le ocurra hacer una meditación mientras está conduciendo. Por favor. Sí, sé que como es temprano y es domingo, la gente se va despertando y que no todos estamos presentables. Aquí ya son las 5:30 de la tarde. Ya he tenido mucho día. Vale, pues os voy a compartir pantalla. A ver que preparo todo y que no se me olvide hoy. Un momento. Para los que os habéis estado conectando ahora, hoy lo vamos a hacer al revés, ¿vale? Voy primero a dar el taller y después hacemos la práctica y después compartimos cosas, quien quiera compartir cosas. Vale. Así que nada, os podéis poner cómodos para escuchar durante un ratito. Ya se ve la pantalla, ¿verdad? Vale. Pues esto es lo que vamos a ver en el día de hoy, que es lo que hemos estado trabajando durante este mes, ¿no? Ese poder de la intención. Como ya tuvimos la semana pasada el taller de Mamen, que estuvo muy guay, no sé los que pudisteis venir y los que no tenéis la grabación en el templo para verlo también, ya nos explicó un poco como el poder que tiene la intención también desde un punto de vista del lenguaje, ¿no? ¿Qué poder tiene el lenguaje o qué efecto tiene el lenguaje en el cerebro, las palabras que utilizamos, la forma en la que nos hablamos? Lo que vamos a ver ahora, este taller el de hoy es un poco complementario a lo que ya nos estuvo explicando la semana pasada. Y en el objetivo del taller de hoy, pues es comprender de una forma un poco más práctica cuál es ese poder que tiene la intención para poder experimentarlo en uno mismo como una fuerza que puede tener algún efecto en nuestra vida, ¿vale? Esto lo voy a ir desarrollando, pero básicamente es como vivir o ser capaces de vivir desde un lugar de más claridad y aprender a formular esa intención clara que esté alineada con la movida personal de cada uno, que además ya sabemos que eso puede ir variando y debería ir variando, ¿no? A lo largo del tiempo, porque vamos creciendo, vamos cambiando, Bea me está pintando la pantalla. Igual debería conectarme con una intención de acordarme cada vez que comparto pantalla de bloquear en los Picassos. No pasa nada, o sea, me da absolutamente igual, la podéis pintar. De hecho, es que dejaría de compartirla y volvería a compartirla para que no estuviera pintada. Pero bueno, el caso es que el objetivo del taller de este mes es entender cuál es ese poder que tiene la intención de una forma práctica, cómo esto se puede aplicar en nuestra vida y cómo nos podemos conectar o cómo podemos descubrir o crear esa intención que esté alineada con lo que nosotros tenemos, representamos o queremos encarnar en cada momento vital de nuestra vida. Y esto último, cuando aprendemos a hacerlo,
es algo que se convierte en una herramienta muy útil, que nos va ayudando a lo largo de la vida en las diferentes etapas. Nos ayuda tanto a mantenernos con claridad en un camino que hemos elegido, nos ayuda a encauzarnos de nuevo cuando nos perdemos o incluso nos ayuda a cambiarnos de camino. Si el que estamos tomando o el que hemos tomado anteriormente, en algún momento del pasado, nos damos cuenta en este momento que ya no es lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Os voy a ilustrar esto luego con un ejemplo personal, que es como mejor se entienden al final siempre estas cosas, sobre todo conceptos que pueden sonar como muy bonitos o muy poéticos, pero también bastante abstractos, ¿no? Dependiendo también un poco de quién y cómo los transmita. Por eso a mí siempre me gusta compartir estas historias que son a lo mejor un poco más íntimas o personales, que nos ayudan a entender mejor la funcionalidad de estos conceptos y las cosas que vamos hablando, ¿no? Aquí cuando tratamos de ponerlo en práctica. Lo que me gustaría que sacarais en claro del taller de hoy es el concepto de intención tal y como nació, se transmite a través de la tradición de la práctica de yoga y de meditación, que es donde esta intención se conoce como sankalpa, esa palabra tan bonita de la que también nos estuvo hablando Mamen la semana pasada. Los que tengáis contacto con la práctica de yoga, seguro que en algún momento este concepto pues ya os llegó por algún lado, ¿no? Lo que representa es el compromiso con uno mismo relacionado con la práctica, es decir, cada día al subirnos a una esterilla para practicar o sentarnos en un cojín para practicar meditación en una silla en el suelo, aplica lo mismo. Al hacer esto cada día, lo primero que hacemos es conectarnos con este sankalpa y lo aplicamos a lo que se llama sadhana, que es esa práctica diaria. Vosotros la tenéis, aunque no practiquéis yoga, el sadhana es vuestra práctica de meditación, práctica de contemplación, la práctica de la quietud. Eso en la tradición hindú se conoce como sadhana. Y este sankalpa es eso que te recuerda los motivos por los que haces esa práctica a diario. Así es como nace tradicionalmente, ¿no? Es ese compromiso contigo mismo. Porque aunque sean cosas que hacemos día tras día, por elección propia, no siempre tenemos la misma motivación, no siempre tenemos las mismas ganas, no siempre nos apetece, no siempre le encontramos sentido, surgen distracciones, impedimentos, excusas varias. Por eso nuestro Sankalpa nos recuerda el motivo de para qué hago esto día tras día. Y sobre todo me ayuda en los días en los que no tengo ganas o no me apetece, que son muchos, incluso en las cosas que nos gusta hacer, las cosas que disfrutamos, las cosas que amamos. Muchos días no nos apetece hacerlas, ¿no? Esos son los días en los que lo quiero dejar. Incluso las cosas que más amamos, las cosas que más disfrutamos, las cosas que más sentido tienen para nosotros, hay días en los que lo queremos dejar, hay días en los que nos cuesta, que nos cuestionamos todo. Ahí es donde esto realmente es importante y realmente nos ayuda a mantenernos con foco. En esos días a mí me sirve mucho, me ayuda mucho esta frase de Bruce Lee, que os meto aquí a Bruce Lee por la cara, porque me gusta muchísimo esta frase que escuché una vez, que decía que yo no temo al hombre que ha practicado 10.000 tipos de patadas una vez, sino al hombre que ha practicado un solo tipo de patada 10.000 veces. Cuando yo os digo esto, ¿en qué tipo de persona os reconocéis? ¿El que practica 10.000 cosas solo una vez o una cosa 10.000 veces? Podéis compartirlo si queréis o podéis quedároslo para vuestra reflexión personal porque es interesante también darnos cuenta de cuál es nuestro patrón. Si tenemos más tendencia al compromiso, a la responsabilidad, a la disciplina, o si nuestra tendencia es más la de empiezo 3.000 cosas pero tengo un foco un poco disperso, porque probablemente eso no esté tan conectado con una intención pura de la que vamos a hablar ahora. Al final, la transformación o el crecimiento no sucede en lo que hago 2 días y luego no lo hago nunca más, ¿no? En lo que hago una vez cada 2 semanas, en lo que empiezo y dejo a la mitad, sino el crecimiento real está en lo que voy haciendo cada día, poquito, 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 incluso cuando no me apetece. A ver qué estáis poniendo. Compromiso y disciplina, disciplina y perseverancia, 10.000 cosas. Yo he sido, que también os lo voy a contar más adelante, o sea, he sido capaz de revertir un poco ese patrón. El patrón de empezar 100.000 cosas y no terminar ninguna,
a conectarme mucho más con una, con una constancia y con una disciplina, haciéndolo a través de esa intención, que es lo que estamos hablando este mes. Veo que por aquí hay mucha disciplina y mucho Vale. foco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hago para abrir esto otra vez? Perdona, distracción para silenciaros. Ya vuelvo al foco. Bueno, esta frase que a mí me gusta mucho, em, nos lo enseña la práctica de yoga y la práctica de meditación también. Es una de las cualidades o de los valores que nos aporta el ir poquito a poco, repetición a repetición, fortaleciendo algo, haciéndolo crecer. Y esos valores o esa forma de compromiso lo puedo extraer de ahí y lo puedo aplicar a mi día a día, a mi vida, a mi camino personal, que es lo que estamos tratando de comprender durante este mes. Por eso decimos que el sankalpa es la intención que sostiene una acción. Esa intención hay que ponerla en práctica, hay que encarnarla. Tengo que practicar para que tenga sentido. Tradicionalmente, de donde viene este concepto, tengo que ponerme en la esterilla y practicar yoga o sentarme a meditar, hacer mi práctica, mi sadhana, día tras día. Porque no es un objetivo que yo voy a alcanzar en algún momento o en algún día lejano, sino es un camino que voy recorriendo poquito a poco cada día. Y esa forma de comprometerme con algo que es muy amable, muy suave, ¿no? Es como no es una imposición o no tiene esa connotación negativa de obligación, sino es algo que yo elijo porque tiene sentido para mí. Esa forma de compromiso es la que podemos extraer de esta tradición y aplicar en nuestra vida. Porque la intención sin acción es solo un deseo. Creo que esto es lo que más he repetido en estos meses que llevamos del 2025, que ya sé que no, o sea, no son ni dos, pero para mí ya han pasado como 10 meses. Lo he repetido mucho porque también es lo que más he experimentado e integrado en mi vida en estos últimos años. Cómo la acción consciente, constante y comprometida, espera que me molesta un poco el micrófono, cómo esta acción cuando es constante y cuando es comprometida, cuando está movida y está impulsada por una intención pura, que me gusta mucho como una de las definiciones que utilizó Mamen la semana pasada, que dijo que era ese compromiso con la verdad. Cuando la acción está impulsada por ese compromiso con la verdad de cada uno, sea la que sea, es cuando tiene un poder transformador. Cuando yo hago las cosas por inercia o por obligación o por costumbre o por imposición o porque me han dicho que así es como se ha hecho siempre y nunca me he dado el permiso, el espacio o no he tenido tampoco la oportunidad de cuestionarme si tal vez para mí sería mejor hacerlo de otra forma, si funcionaría mejor para mí hacerlo de otra forma, si para mí a lo mejor tiene más sentido hacerlo de otra manera, ¿no? Cuando no ha habido ese cuestionamiento, puede generar mucho malestar o mucha desconexión o esas dudas, ese cuestionamiento de no saber si lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer o no saber por qué estoy haciendo esto, no saber si estoy en el camino correcto. Porque la atención debemos llevarla a la raíz, a la intención que impulsa o sostiene las acciones. Y os puedo decir por experiencia propia, que es lo que os comentaba ahora hace un momento, que yo soy una persona que he tenido una tendencia muy arraigada a dejar las cosas siempre por la mitad, a empezar 300.000 cosas con la atención o el foco un poco disperso, tal vez con mucha curiosidad por muchas cosas que me podrían gustar o que me podrían interesar, pero siempre como empezar muchas cosas y mucha falta de disciplina o de compromiso para desarrollarlas más. Entonces, obviamente ahí no hay ningún tipo de crecimiento, ¿no? Es como saber un poquito de todo y mucho de nada, que no sirve demasiado, porque no se produce ese crecimiento real. Pero sí que he conseguido revertir ese patrón y actuar de una forma diferente. Y ha tenido un efecto muy grande para que yo pueda actuar de una forma diferente esto que estamos desarrollando ahora. El concepto de crear un compromiso con lo que para mí es una verdad, lo que para mí tiene sentido. Eso ha sido y sigue siendo el mayor bastón que tengo para caminar, porque el compromiso siempre tuvo para mí una connotación un poco negativa, ¿no? De obligación o algo que me alejaba de ser libre. Al final, elegir un camino siempre implica renunciar a otros, da igual el que sea. Toda elección conlleva una o varias o muchas renuncias. Esto creo que todos lo habréis vivido en algún momento de vuestra vida.
Entonces, ¿cómo me mantengo en ese camino que he elegido cuando dudo, cuando me distraigo, cuando me disperso, cuando sucede ese emborronamiento que he puesto aquí? Puedo de una forma cada vez más orgánica volver a mi intención, volver a ese compromiso, recordar esa verdad que es mía y me coloca de nuevo donde tengo que estar, donde yo he elegido estar, porque tiene sentido para mí estar aquí o recorrer esto. Y esa elección también implica haber renunciado a otras cosas. No es como también mantenerme fiel a lo que yo he elegido, recordando por qué o para qué he elegido eso. Se viene storytime cortito para contaros de qué forma este concepto llegó a mi vida y también os quiero compartir por qué entiendo la importancia de esta herramienta y la utilidad que tiene para mí. Me voy a remontar al año 2019 y voy a hacer el típico yo era esta persona que me gusta tanto para ilustrar las historias. Además traigo uno de mis personajes favoritos que le tengo mucho cariño y la mayoría ya lo habéis visto en otras historias y es este personaje de aquí, que fui yo en aquel momento. Por aquel entonces era esta persona, ¿vale? No me expliquéis por qué, pero, o sea, no me preguntéis por qué, porque no tengo explicación. Pero pues era este personaje con sus plumas y sus telas. Y aquí estaba en ese segundo viaje a India que hice recorriendo la parte del norte de India, la cordillera del Himalaya, que es la cuna del budismo tibetano y hay unos pueblos con una paz muy especial, que es esa paz que comparten ciertos lugares del mundo que han estado como aislados durante la mayor parte de su historia. El desarrollo de la civilización se ha producido como un poco apartado del resto del mundo, ¿no? Por la incomunicación que tienen. Y eso hace que estén también muy unidos a la naturaleza que les rodea. Puede ser las montañas del Himalaya o la selva del Amazonas, ¿no? Es como esa esencia que tienen este tipo de lugares. En este caso, estos pueblos en concreto, el elemento con el que están conectados es la montaña y las cualidades que tienen las montañas. Para que situéis la historia, pues esta persona, con sus plumas y sus telas, andaba perdida por estos pueblos, que son también unos lugares muy idílicos. Y en un momento dado llegó a un centro de meditación muy especial. Mirad si es especial que ha pasado casi 7 años y en vez de tenerlo olvidado, cada vez lo tengo más presente. De hecho, planeo volver ahora cuando termine el segundo viaje, el segundo grupo, que vamos a India, que termina en mayo. Al terminar ese grupo voy a desaparecer unas semanas porque me voy a encerrar allí. Además, justo esta semana reservé el retiro, mi retiro espiritual en una montaña del Himalaya, que luego ya os contaré más. Pero bueno, el caso es que este centro, que se llama Tushita, esta es la entrada, y esta persona llegó allí por primera vez y empezó a ir a las sesiones de meditación que se daban todas las mañanas, ¿vale? Es un lugar que si algún día llegáis, todas las mañanas hay sesiones de meditación gratuitas y luego hay cursos para profundizar más, retiros de silencio, un montón de cosas, pero como introducción, si vosotros pasáis por esta montaña un día cualquiera, de un año cualquiera, este centro va a estar abierto y va a haber una sesión de meditación gratuita y abierta para todo el mundo. Y esa fue como mi puerta de entrada. En la entrada de este centro, el cartel dice que es un centro de meditación que está dedicado a la filosofía budista y a la búsqueda de la felicidad genuina. Y yendo allí cada mañana fue la primera vez en mi vida que tuve como una sensación de calidez interna, como de encontrar un hogar dentro de mí. Es una sensación que no sé si alguna vez habéis tenido durante alguna práctica de meditación, pero es una sensación muy cálida. Es como que todas las cosas se colocan en su lugar, aunque sea durante un instante muy pequeñito. Luego sales de la meditación, ¿no? Y la vida sigue, pero en ese momento es como, sobre todo si son momentos o estás pasando épocas de inquietud, es como una sensación en la que toda esa inquietud y esa duda se baja y las cosas se colocan en su lugar y se produce mucha calma. Yo fue la primera vez que experimenté algo así. Y ahí todas las mañanas, cada vez que nos sentábamos en la sala de meditación, la persona, que era una persona sabia y pequeñita, yo la recuerdo como un cuerpo muy pequeñito, con su túnica granate, repetía siempre las mismas palabras. Y como tengo las grabaciones de ese mes, ese primer mes que pasé allí, porque luego nos dieron las grabaciones de todas las sesiones de meditación, he sacado un trocito de una de las meditaciones para que escuchéis
¿Cómo se empiezan estas prácticas de la tradición budista? Se empiezan siempre así. ¿Y qué es lo que yo escuchaba todas las mañanas al sentarme en aquella sala? Está en inglés, pero os lo voy a ir traduciendo, ¿vale? Creo que cuando la pase se va a escuchar. La primera pantalla que me aparece es la de Ece. Si se escucha, hazme así, ¿vale? So let's start our meditation like the great masters in the past did. We start with a motivation, set in pure motivation. Lo que está diciendo, ahora la voy a dejar que siga, pero lo que está diciendo es que vamos a empezar la meditación como los grandes maestros en el pasado hacían. Vamos a introducir o a determinar una motivación pura, ¿vale? En esta tradición, este concepto de intención se le llama motivación pura. Entonces, todas las mañanas, tú al sentarte a meditar, lo primero que haces es determinar cuál es esta motivación pura, que ahora la vais a escuchar porque siempre es la misma. Y de hecho dividen la práctica en tres partes. Primero, la motivación, que sería la intención, después lo que es la práctica, y se termina dedicando como una energía positiva, dedicando la práctica o esto que has hecho, lo has hecho por este motivo. Se la puedes dedicar a alguien, a algo, puedes utilizar de nuevo la intención para dedicarla. Entonces todas las mañanas tú llegas y So se let's empieza start our así. meditation like the great masters in the past did. We start with a motivation, set in pure motivation. Then the actual practice, La motivación, and then luego the la práctica dedication, y luego the la dedication to dedicamos. positive energy. So try to set a pure motivation and to remember, I'm not the only person in this world, La only living being motivación es with the wish recordar for happiness. que no soy la única persona en el mundo que But there desea are vivir uncountable many feliz. living beings who simply want to be happy and doesn't want to suffer. Hay incontables seres So vivos try to open the que solo heart quieren ser towards feliz. yourself as a living being that simply wants to be happy and doesn't want to suffer. Trata de abrir tu corazón hacia ti mismo. And the moment you can recognize this, then you will also be able to recognize this in others. Cuando puedas Another reconocer living being esto en ti, podrás who simply reconocerlo wants to en be los happy demás. and doesn't want to suffer. And there's so many living beings on the land, in the water, and in the sky. Hay tantos seres vivos en el agua, en la tierra y en el Uncountable cielo, many. And incontables, I'm only one. y yo soy solo uno. Why only concerned about my own happiness and forgetting others, ¿Por or qué even solo, having a dislike por qué solo me preocupo to por mi benefit propia others? felicidad y me olvido de otros? That is not right. No está bien. That cannot be the path. Ese no puede ser el camino. And since I have met the Buddha Dharma, I'll be able to develop these qualities like love, compassion, and wisdom. Desde que he conocido las And with these enseñanzas de qualities, Buda definitely, I can benefit so many other living beings. y puedo desarrollar la And with this amabilidad, motivation, la we start compasión our y la actual sabiduría. practice. And we start with a very relaxed body. Desde que he conocido las enseñanzas de Buda, terminan diciendo así, y puedo desarrollar las cualidades de compasión, amabilidad y sabiduría, con esto, desde luego que voy a poder beneficiar a otros. Y con esta motivación pura empezamos la práctica. ¿Entendéis lo que se hace, no? Con este tipo de intención. Se trata de que cada vez que te sientas a meditar, te conectas con el mundo, no te encierras en ti mismo. De hecho, lo primero que haces es prestar atención al mundo a tu alrededor. Y lo hacen como con mucha, tiene como mucho aplomo esta afirmación. De hecho, te hace cuestionarte también si realmente estás siendo egoísta. No porque tal vez te cuestionas si lo estás haciendo realmente solamente para ti, para tú sentirte bien, para tu propio beneficio, para tener una experiencia positiva, a lo mejor una experiencia agradable. Entonces siempre te repiten, como ¿por qué te preocupas solamente por ti si tú eres solamente uno y hay incontables seres vivos en el planeta? ¿No tendría más sentido que lo que haces aquí
la intención con la que haces esto sea para beneficiarlos a todos y desarrollar esas cualidades, la amabilidad, la compasión, la sabiduría, para el beneficio de todos. Y una vez que te conectas con esa intención, empiezas la práctica. Esa es la intención que sostiene la acción de meditar cada día. Y ahí es donde aprendí el poder que tenía la intención, que en esta tradición se refieren a ella como motivación pura, ¿no? Pero el concepto es el mismo, representa lo mismo que estamos tratando de entender aquí, que es ese compromiso con la verdad. Y ahí aprendí también que las personas que más paz desarrollan en su interior y que viven más de esta forma, estando en paz con ellas mismas y en paz con el mundo, que para mí son los monjes y las monjas budistas, son aquellas personas que viven desde esta intención, la de simplemente hacer el bien y desear el bien a todos y desarrollarse a ellos mismos, desarrollar su mente lo máximo posible para el beneficio de todos los seres con los que se vayan cruzando en el camino. Y esa intención es la que sostiene cualquier acción que hacen en su vida, no solo meditar. Es muy diferente ir por el mundo conectados con este motivo, con esta intención que sostiene las acciones, cualquier cosa que tú haces, a ir por el mundo desconectado completamente de ti mismo y de los otros. Y estas palabras a mí me pusieron en un camino determinado. Ya sabes que las enseñanzas nos llegan cuando estamos preparados para recibirlas, ¿no? Esas mismas palabras para otra persona podrían no tener sentido o no significar nada. O para la misma persona en otro momento de su vida, incluso. Si yo las llego a escuchar por primera vez en otro momento, ¿no? Podrían no tener el mismo sentido. Pero para mí en aquel momento preciso lo llenaron todo de sentido. O como que recolocaron las cosas. Fueron las palabras que me pusieron en un camino que recorro hoy. Y si esas palabras no hubieran llegado a mí en aquel momento, pues probablemente ninguno de vosotros estaríais aquí tampoco porque esto no existiría. A mí me gusta también, me gusta o más bien me sirve pensar que hay una parte de la vida que es muy mágica y que tiene que ver con esas cosas que no suceden constantemente, sino en momentos determinados. Que nosotros también tenemos que estar un poco atentos a esas señales para poder identificarlas, que son señales o momentos o experiencias que se sienten como verdad dentro de nosotros. Esto es una creencia que yo tengo, ¿vale? Como cualquier creencia, al final ya sabéis que son pensamientos a los que le damos la categoría de verdad, pero eso no quiere decir que sean verdad. Pero si a ti te sirve para vivir mejor y no te hace daño a ti ni le hace daño a nadie, adelante con tu creencia. Y bueno, pues desde que yo era esta persona que andaba perdida por los pueblos del Himalaya y conoció el poder de la intención a través de la tradición budista y a través de este tipo de prácticas, pues trato siempre de vivir de esta forma, que todo lo que haga, toda acción esté sostenida por una motivación que nazca de lo que para mí es verdad y de lo que para mí tiene sentido. Que no sea egoísta y que busque beneficiar a todas las personas, a todos los seres que puedan estar cerca, que se puedan acercar a mí de alguna forma o que me pueda cruzar en el camino. Y también que esto que hago, que para mí es muy importante esta segunda parte, me acerque a vivir de la forma que yo deseo vivir. Porque eso es lo que de alguna forma cierra el círculo, hace que las cosas tengan sentido para mí. ¿Qué pasa? Que me sigo perdiendo en el camino, como todos, ¿no? Me sigo emborronando, como ese borrón que pongo ahí. Mi mente se sigue enredando en sí misma a veces, también sigue habiendo distracciones. Y cuando eso sucede, pues al final lo que hacemos al estar conectados con la intención o que haya esa claridad, es poder usar esa brújula para encauzarnos de nuevo en el camino o reconducirnos, cambiar de camino también. Este mes una de las meditaciones que os compartí se llama así, la intención de escucharte. Y nació, iba a decir del compromiso con mi verdad, pero en realidad es más bien después de una época en la que paulatinamente me fui alejando un poco de ese compromiso, porque eso nos sucede a todos. Y voy a recurrir a este versículo del Evangelio de San Marcos, que mi abuelo lo decía mucho, por eso lo tengo presente y lo he puesto a él en la foto como pequeño homenaje, que dice que qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Luego lo vuelvo a poner al final para cerrar un poco el círculo, pero se entiende, ¿no? Lo que quiere decir.
Nadie está exento de distraerse por el camino, porque las tentaciones son a veces mucho más fuertes que la voluntad, las distracciones son mucho más fuertes que la voluntad y a veces incluso hacen que confundamos el foco. Yo lo acabo de experimentar como en los últimos meses, y voy a poner esta imagen así de nuevo, pura, sin palabras, porque es exactamente como me he sentido y creo que ilustra bien cómo nos sentimos en esos momentos en los que estamos un poco confusos o perdidos, ¿no? A lo mejor tenemos como el camino, ese recorrido en nuestra cabeza, sabemos por dónde queremos ir, qué es lo que queremos transitar, pero hay momentos de confusión o hay momentos en los que todo se emborrona. En mi caso, ha estado muy, o sea, lo que he vivido en los últimos meses ha estado muy relacionado también con como con una sensación de estrés que viene ligada a el trabajo, la forma de trabajar, más bien, ¿no? Es como que os diría que estuve tonteando un poco con el borde de un abismo en el que yo ya me había encontrado antes, cuando pasamos por cosas, donde momentos, sensaciones o experiencias donde ya hemos estado antes, es fácil que las podamos reconocer. Para mí, pues tiene que ver con la productividad, con el trabajo, con la exigencia, que puede ser inicialmente externa, pero acabamos adoptando como propia, se va convirtiendo en autoexigencia. Y una de las crisis más grandes que tuve en mi vida en el pasado fue por estrés laboral. Y hace unas semanas me di cuenta de que estaba sintiéndome de una forma que era peligrosamente parecida a lo que me sentía en aquel momento, solo que ahora no tengo un cliente que me exige mucho y que me estresa, que en aquel caso era Inditex, que me manda mensajes los domingos por la tarde o de madrugada o en cualquier momento. No tengo jefes que no me dejan respirar ni tengo un equipo de 15 personas que tengo que gestionar. Sin embargo, yo me siento de la misma forma. Me hacía mucho esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo sentirme así? Si ahora en realidad estoy yo sola construyendo algo que da sentido a mi vida y que además es algo que amo hacer. ¿Cómo puedo sentirme así? De la misma manera que cuando trabajaba en algo que no tenía sentido alguno para mí o hacía algo que no me gustaba. Y a través de esa pregunta fui profundizando en esa sensación. No, al final me di cuenta también de que llevaba desde septiembre, y esto los que seáis o hayáis sido autónomos o tengáis vuestras movidas, vuestros proyectos, seáis freelance, lo que sea, seguro que también vais a entender esto. Yo llevaba desde septiembre sin tener un solo día libre, hoy no abro el ordenador y hoy tengo una vida paralela y una vida personal más allá de lo que sucede aquí o del trabajo que tengo. Cuando tú eres tu propio jefe, tu empleado, tu director creativo, tu director de ventas, tu atención al cliente, tu gestor financiero, ya me dirás cuando descansas, ¿no? Es como al final llegas a un punto de mucha saturación mental porque abarcas muchas cosas y nunca dejas de estar pensando en eso, aunque no estés realmente sentado haciendo algo que tiene que ver con el trabajo. Y además a eso, pues le tenía que sumar tener la vida metida en una maleta y llevar desde noviembre entre Dubái, India, Indonesia, de un lado para otro y un montón de detalles que no voy a relatar, pero básicamente experimentando cosas que no había conocido antes, que requieren de mí más responsabilidad, digamos, o, o más atención por mi parte, más esfuerzo también en muchos casos. Y con bastante estrés y cansancio acumulado, que no estaba atendiendo, cuando llego a Bali pensando que qué bien que aquí voy a estar, me voy a instalar, voy a tener una casa bonita, voy a vivir tranquila. No fue así, esa historia ya la sabéis, ¿vale? Ya hablamos del monzón, de las expectativas y de la realidad. Y lo que pasó es que me dieron finales de enero y no podía dormir de repente. Cerraba los ojos y tenía la mente hecha un Cristo con esos pensamientos que se enredan en sí mismos, que yo me los imagino como una tela de araña, por eso he puesto ahí la imagen de la tela de araña, porque así es como me los imagino, ¿no? Como que quieren salir, quieren salir del bucle, pero se quedan como atrapados y uno se va enredando con otro. Y sentía también bastante presión en el pecho. Y llegué a ese punto o a un punto nuevo que es algo que no había experimentado antes, que es cuando todo va genial, mejor que nunca, pero yo tengo ganas de llorar todo el rato y estoy muy cansada y solo quiero llorar. Y al mismo tiempo la mente te dice que deberías estar feliz y deberías estar en calma y deberías estar alegre y deberías estar disfrutando y celebrando, pero en realidad tú solo quieres llorar. Y es algo que no puedes controlar al final, esa sensación que tienes. Y de preguntarme cómo puedo sentirme así, pasé a preguntarme qué coño me pasa.
Esa era la pregunta que me acompañaba cuando estaba ahí como al borde de ese abismo. Y a mí me gusta pensar, igual que lo que he dicho antes, de esos momentos que son un poco mágicos en la vida, que en estos momentos también hay como una especie de intervención divina, que es cuando esa fuente o Dios, o llámale como quieras, nos echa un cable de alguna forma. No es como que te dice que te estás desviando del camino, entonces te voy a ayudar dándote como un puntito de dolor insoportable para que te des cuenta de que ahí no es y puedas recapacitar. Y para eso también se necesita tener esa fe y algo de confianza en la vida, que va a ser la meditación de mañana que vais a tener en el templo. Porque es cuando yo pongo mi intención, yo me conecto y yo hago mi trabajo, también con cada acción, no me siento a esperar que me caigan del cielo las cosas, ¿no? Es como yo voy haciendo porque sé desde el lugar en el que lo estoy haciendo, pero también hay una parte de la vida que yo no controlo, que es la parte más grande, y ahí es donde tengo que poder ser capaz de poner confianza. Eso nos ayuda mucho también a salir del discurso de la mente, que es la que va generando todo ese miedo. Así que a la pregunta de qué coño me pasa, empezó a surgir la respuesta, que era una respuesta que a mí me daba mucho miedo encontrar también, que es la de te has alejado del compromiso con tu verdad, porque lo que estás haciendo, o más bien la forma en la que lo estás haciendo, no está conectada contigo, no está alineada, no está impulsada por esa motivación pura con la que llevas trabajando todos estos años. Es como que el foco se ha ido a otro lugar por distracciones varias y necesitas recordar cuál es esa intención. Es decir, esto que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo porque yo lo quiero hacer así o porque me han dicho que tiene que ser así. ¿Lo estoy haciendo así por algo que para mí es importante o por algo que me han dicho que, que es lo que tiene que ser importante, ¿no? Y ahí es donde reconectar con el compromiso que tenemos cada uno con nosotros mismos, con esa verdad, es lo que nos da claridad y nos permite volver al camino cuando nos hemos perdido, o reconducir el camino, o ir hacia atrás y elegir otro camino y cambiar de camino. En mi caso, el proceso por el que pasé en las últimas semanas fue un poco de darme cuenta de que yo no he construido todo esto para sentirme igual o peor que cuando trabajaba para otros y tenía 4 jefes que no me dejaban dormir por las noches. Yo he construido esto para poder ofrecer algo que de otra forma no podría, eso para empezar. Y además está hecho de una manera que a mí me permite tener la vida que quiero tener, la que yo elijo, desde la que desde luego sentir estrés y pasar noches sin dormir no forma parte de las prioridades de la vida elegida. Forma parte de una vida que muchas veces no elegimos y tenemos que seguir con ella. Es una vida, en mi caso, que está comprometida con la quietud y con la calma. Esas son mis prioridades. Tener las mañanas para mí, para meditar, para contemplar, para estudiar, para hacer deporte, para pasear, estar en la naturaleza, leer, escribir, estar en silencio, estar tranquila, no vivir pegada al ordenador. O sea, es la vida que yo elegí no tener y construir otra. Todo lo que he hecho en los últimos 4 años ha sido para llevarme también a tener este tipo de vida. ¿Qué sentido tendría si cuando llego al punto en el que realmente puedo disfrutar de eso, no lo hago y estoy estresada porque tengo que producir más, construir más, hacer más, ganar más y más y más y más y más y más y más, ¿no? Qué absurdo. Pues obviamente que no me sentía bien. Entonces me acordé de esta frase que repetía mi abuelo, por eso digo lo de la intervención divina. ¿Qué aprovechar al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? Lo escuché con la voz de mi abuelo cuando nos daba como esas pequeñas lecciones de la Biblia a las que yo no le hacía ni puto caso, pero se van quedando ahí en la memoria de los niños. Y de repente un día cuando eres mayor vuelve y tiene sentido. Eso es también la importancia de transmitir en la educación, de transmitir valores. Porque los niños puede que no lo entiendan, pero de alguna forma se queda ahí y esa información va a volver cuando la necesitan. Así que yo estoy muy agradecida a estas enseñanzas, aunque en su momento no tuvieran sentido. Quiere decir que podemos perdernos en el ruido del mundo, el éxito que no existe, las cosas materiales, la ambición, las preocupaciones constantes por tener más, por hacer lo correcto, por gustar, por no gustar. Pero si con eso descuidamos nuestra verdad interior, todo lo demás pierde sentido. Y más pronto que tarde nos lo vamos a cuestionar. Y nadie está libre de caer en esa trampa. Si yo dejo de escucharme, aunque sea durante un periodo corto de tiempo, aunque sea durante unos meses, porque mi foco está puesto en otra cosa,
me voy a desviar del camino, porque todos somos humanos y todos tenemos ese peligro, ¿no? De caer en esa trampa. El mundo a mi alrededor quiere que me desvíe, está diseñado para eso, para secuestrar mi atención. Eso también lo hablamos mucho aquí. Si yo me siento a escucharme y a realmente escuchar qué hay dentro y para qué hago lo que hago, las respuestas son muy claras y la intención también. La mía y la de cualquiera, pero hay que dedicar, hay que hacer ese esfuerzo inicial de crear esos espacios donde esa escucha sea posible. Si yo estoy conectada con eso, todo va a ir bien, incluso cuando no va bien, porque voy a tener claridad en para qué hago las cosas. Y de hecho, en cuanto yo volví la atención hacia lo que yo necesito, lo que yo realmente necesito para estar bien, la situación cambió y todo a mi alrededor empezó a volverse fácil. Desde que salí de España nada estaba dándose fácil, todo estaba siendo muy difícil y muy tedioso. Hasta las personas con las que me encontraba, no sé, todo era como no. Mi respuesta, mis sensaciones eran como todo no. Y de repente, cuando todo se recolocó dentro, de una forma muy extraña, todo empezó a recolocarse fuera también y se volvió fácil, como suave, hasta las personas que me estoy encontrando ahora, ¿no? De alguna forma me traen este mensaje, con otras palabras, en otros contextos, pero todo me lleva a un mensaje que me recuerda cuál es la intención que debe sostener la acción, cualquier acción que yo hago. Porque cuando la intención es clara, así es el camino. Esto lo dijo Alan Cohen. No importa las veces que nos desviemos. Si recuperamos el compromiso con nuestra verdad, las cosas van a volver a colocarse en su lugar, aunque sea de una forma diferente. Pero como todos los compromisos, hay que mantenerlo para que se dé ese crecimiento. La intención representa lo que queremos encarnar como individuos y como parte de un colectivo. El colectivo es algo pequeñito, no tiene que ser la sociedad entera ni el mundo entero, ¿no? Una comunidad, nuestra familia, un grupo. Para mí es este templo y esta comunidad, por un lado, ¿no? Que es algo que yo he creado por unos motivos muy concretos, con una intención o con una motivación pura muy concreta. ¿No? ¿Qué es lo que yo necesito aportar aquí? ¿Por qué he creado esto? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi aportación al colectivo? Por otro lado, también en mi familia, la que tengo, la que algún día deseo crear. ¿Cuál es mi papel ahí? Es lo que queremos encarnar como seres humanos, como habitantes de este planeta. ¿Qué es lo que tú quieres encarnar para ti y para otros? Como ese audio que os he puesto al empezar la práctica, que nos decían al empezar la práctica de meditación, esas palabras, esa intención de no hacerlo solo por mí, sino hacerlo por todos, para que este trabajo que yo haga se puedan beneficiar de él cualquier ser que yo encuentre en mi camino. Si yo soy solo uno y los seres que hay en el planeta son incontables, ¿cómo podría hacerlo solo por mí? Eso es lo que significa que la intención representa algo que queremos encarnar no solo como individuos, sino como parte de un colectivo, como parte de algo más grande. Yo encarno o pretendo encarnar la quietud, la calma, la serenidad. No podría tener una vida que me alejara de esos valores si son los que a mí desde dentro me conectan con esa verdad. El saber escucharnos, el saber darnos lo que necesitamos, la posibilidad de que se puede vivir de otra manera y no como nos vemos forzados a vivir. Y hasta yo teniendo esto tan claro, llego a confundirme a veces. Por eso os he contado esto, porque aquí perfección ninguna. Y dudas y dificultades todas. No da igual lo claro que lo tengamos, si no lo practicamos, si no nos lo recordamos todos los días, si no utilizamos el lenguaje para recordárnoslo todos los días, es fácil desviarnos, tropezar. Lo que pasa es que se pretende que cada vez menos y también que cada vez nos lleve menos tiempo volver a encauzarnos, pero seguirá pasando. Por eso tenemos que saber cuál es la motivación que ponemos en las cosas que hacemos, esa motivación pura. ¿Qué mueve nuestras acciones? La intención representa la energía que está conectada con nuestra verdad. Nace de ahí, de una parte profunda. Y cuanto más clara es esa intención, más claro se vuelve el camino. Si nos desconectamos de esa intención, el camino se vuelve confuso, ese borrón.
De repente es como que hacemos así, damos muchas vueltas, pero no sabemos realmente hacia dónde. Eso es lo que me ha pasado a mí en estos últimos meses. La intención sostiene las acciones que hacemos para poder vivir de esa forma que está conectada, pero es diferente a tener un objetivo. Los objetivos vienen de la mente, de una parte mucho más superficial. La intención viene de una parte más profunda, es la raíz. Los objetivos vienen más del ego, que quiere alcanzar, que quiere hacer. Habitualmente también los objetivos se pueden lograr con una lista de tareas o con una lista de pasos que podemos ir dando para alcanzarlos. La intención no. La intención no tiene una lista de tareas que tenemos que completar. Es una energía que nos acompaña día a día. Es lo que somos, es lo que encarnamos, es lo que representamos. Y antes de hacer la práctica, donde todo esto se baja un poco a tierra y cada uno puede pensar, reflexionar o conectarse de alguna forma con la suya propia, me gustaría también hablar brevemente de esto, porque no es oro todo lo que reluce, ¿no? Ni nada es tan fácil como parece cuando le ponemos palabras bonitas, que eso a mí se me da muy bien, porque sé que puede parecer difícil entender que hay cosas que puedan cambiar o que podrían ser diferentes solo por conectarnos con esa intención, sea la que sea para cada uno. Cuando llevamos mucho tiempo, y en algunos casos toda la vida, atrapados en los mismos patrones, tanto individualmente como a nivel colectivo. No puede parecer imposible, puede parecer que solo son palabras, porque no estamos entendiendo la profundidad, el poder que tiene esto o podría tener en nuestra vida si lo exploramos. A mí siempre me gusta tener en cuenta cuando comparto este tipo de mensajes que no todos tenemos las mismas circunstancias, no todo se puede aplicar de la misma forma a todas las vidas y en todos los momentos vitales. Debemos, de alguna forma, tener en cuenta también el contexto, el entorno, las circunstancias, que serán diferentes para cada uno y prácticamente nunca dependen de nosotros, ¿no? Esa es la parte de la vida que debo aprender a aceptar. Ahí el trabajo es diferente. No es cambiarla, modificarla, es aceptarla, porque no depende de mí, ni está en mis manos intervenir eso. Ahí es cuando es útil desarrollar la suavidad, que es lo contrario a la resistencia, a la realidad. Aceptar que hay cosas que no dependen de mí y que me van a afectar. Y que no es tan fácil como me siento, medito, conecto con mi intención y la vida mágicamente se abre a mi alrededor. No, voy a salir de la meditación, voy a abrir los ojos y la vida va a seguir siendo la misma. Y hay cosas en mi entorno y en mis circunstancias que no van a haber cambiado y que yo no puedo cambiar. Pero en cambio, hay otra parte pequeña, a veces diminuta, minúscula, que nos puede parecer que es muy insignificante, del tamaño de una semilla, que decíamos el mes pasado, que sí depende de mí, con la que sí puedo trabajar y en la que sí puedo intervenir. En esa parte la meditación nos ayuda a entrar en contacto. Con la meditación hacemos un trabajo que es invisible, intangible, a veces tedioso, incomprensible, lento, siempre es muy lento. Por eso también a veces nos frustramos o nos desesperamos porque es como que sentimos que no nos da ningún tipo de resultado, porque intentamos alcanzar ese objetivo, ¿no? Tenemos una expectativa puesta ahí, cuando en realidad es simplemente el camino, es una forma de aprender a estar. No hay fórmulas mágicas ni hay pastillas mágicas. Pero en esa especie de territorio interior podemos decidir. Y una de las cosas que podemos decidir cada día es qué intención ponemos, cuál es la motivación pura, cuál es la verdad que represento, eso que tiene sentido para mí hoy. Hay una frase que se le atribuye a Buda que dice que lo que eres, el resultado de todo lo que has sido, y lo que serás será el resultado de lo que haces a partir de ahora. Es decir, tanto las circunstancias externas que has tenido en tu vida hasta el momento como lo que tú has hecho internamente con eso, las decisiones que has tomado te han traído hasta aquí, hasta este momento y a este estado en el que te encuentras ahora. Que sea el que sea, no puede ser tan malo porque estamos aquí en este templo. ¿No? Si estuviéramos sentados en una sala, te diría, mira a tu alrededor a todas estas personas y dime si es un mal lugar al que haber llegado. Aquí en Zoom podemos
hacer algo parecido mirando las ventanitas y dándonos cuenta de que, bueno, por lo menos no estamos en un mal lugar, no es un mal sitio para haber caído, no lo hemos hecho tan mal para acabar aquí, porque es un lugar que al final lo único que pretende es potenciar el desarrollo y el bienestar de las personas y que eso de alguna forma tenga un impacto en el colectivo, por muy pequeñito que sea, el que cada uno tiene a su alrededor. Lo que hemos hecho hasta ahora nos ha traído aquí, pero lo que seremos, en lo que nos convertiremos y cómo viviremos, será el resultado o depende de las decisiones y de las actitudes que tengamos en este momento y en el siguiente momento y en el siguiente momento. ¿Qué intención pones hoy? ¿Cuál es tu compromiso con la verdad hoy? Aquí se me coló Machado. Ya sabéis que siempre se cuela alguien para recordarnos cosas importantes. Porque también cuando hablamos de esto, o cuando trabajamos en entender, por ejemplo, un concepto como este del Sankalpa, la intención, donde puede parecer o podríamos entender que es algo que hacemos pensando en el futuro, en lo que queremos conseguir en algún momento, pero en realidad, si nos damos cuenta de que toda la vida es ahora, como decía Machado, este momento que tenemos entre las manos, podemos entender que tener una intención clara en cada paso que doy hoy es lo que hace que mi ahora tenga sentido. No es algo que estamos esperando que vayamos a alcanzar algún día. No es un objetivo. Los objetivos podemos tenerlos. Objetivos, sueños, planes, deseos, por supuesto, pero son otra cosa. Son cosas más superficiales, ¿no? Que vienen y llegan, las alcanzamos, se van. La intención es algo que nos va acompañando. Un sankalpa no es solo una idea, es la intención que sostiene la acción. La acción es lo superficial, la intención es lo profundo, la raíz. Crearlo, entenderlo, sostenerlo y encarnarlo, lo he puesto como el arte del sankalpa porque es un arte, como todo lo que hay que cultivar y todo lo que hay que cuidar y todo lo que hay que hacer con dedicación día a día, poquito a poco, porque conlleva prestar atención constantemente a lo que es importante para cada uno. Así que ahora que ya os he dado la chapa del mes, vamos a ponerlo en práctica o más bien bajarlo a tierra para cada uno. Y os voy a ir guiando en una meditación donde vamos a ver si somos capaces cada uno de crear esa frase que necesitas en estos momentos, esa brújula, esa intención pura, para que sea la que sostenga las cosas que haces, para que haya claridad y que el camino sea claro también. Y por si os ayuda, crear esa frase o no la tuvierais clara, aunque ya a lo mejor ya la tenéis clara y habéis hecho esta práctica que fue una de las que os compartí este mes, os he puesto como estos 4 puntitos que nos ayudan también cuando tenemos que utilizar el lenguaje de esta forma. El sankalpa o esa frase, esa intención, debería ser positiva y afirmativa. Breve, claro y conciso, por supuesto. No es toda una novela que nos tenemos que montar. Es una frase, son 3 palabras. Escucharme, ya está. Una palabra. No necesitamos más. Eso es suficiente para recordarnos qué es lo que necesitamos en este momento, que queremos encarnar. Y está formulado en presente, no en futuro. Y esto es importante también por lo que nos contó Mamen la semana pasada. Está relacionado con esa parte del lenguaje, ¿no? Si yo me lo digo en futuro, de alguna forma me estoy diciendo que es algo que yo no tengo hoy, que no soy hoy, sino que algún día voy a alcanzar. Pero yo escucharme no es algo que voy a hacer en algún momento del futuro, es algo que hago ahora, que yo elijo hacer ahora. Y a través de esa escucha, todo lo que yo haga va a estar conectada y va a estar alineada. Por eso es coherente con nuestros valores, ¿no? Porque sea lo que sea, nace de una escucha más en profundidad de lo que cada uno tiene dentro, cada uno su movida. Y esto es algo muy íntimo, muy personal, que tiene que ver con el momento que cada uno está transitando.
no tiene que ver con la película de nadie más. Por eso la meditación es una herramienta que nos puede ayudar mucho a conectarnos con esto, porque nos lleva hacia adentro, nos lleva a dedicarnos ese ratito a crear ese espacio donde podemos prestar la atención a esto. Así que sin enrollarme mucho más, que llevo hablando una hora, vamos a practicar. Os podéis colocar ahora en, pues cada uno en su postura que vaya a utilizar. Vamos a estar 15, 20 minutitos. Espalda recta, comodidad en la postura. Podéis sentaros en el suelo, en un cojín. Podéis utilizar la silla, el sofá. Podéis apoyar la espalda o no. Si tenéis dolor de espalda, que varias personas me lo han preguntado esta semana, apoyadla. No hay ninguna necesidad de estar en una postura que sea incómoda. Queremos siempre que esa actitud de suavidad que queremos trabajar con la meditación se transmita también a la postura. La postura es amable con el cuerpo. Vamos a colocar las manos hacia abajo, cada uno como elija, palmas hacia arriba, hacia abajo, sobre las piernas, sobre el regazo. Si os apetece podéis cerrar los ojos o podéis relajar la mirada hacia abajo, si eso es más cómodo. Y dedicamos estos primeros minutos a simplemente acomodarnos aquí en la postura. Nos ayudamos de unas respiraciones profundas. Inhalamos, alargamos bien la columna. Exhalamos suave. Y con cada exhalación vamos también tratando de soltar cualquier tensión, cualquier incomodidad. Inhalamos profundamente y exhalamos, soltando el abdomen, los hombros, la mandíbula. Poco a poco vamos dejando la respiración natural. Y en esta ocasión vamos a empezar, antes de hacer la práctica, de esa forma que a mí me enseñaron, recordándonos esa motivación pura que se lleva haciendo durante miles de años. Recordando que hay incontables seres vivos en el mundo y yo soy solo uno. Preocuparme solo de mi propia felicidad, de mi propio beneficio,
No puede ser el camino. Pero tal vez debo empezar por reconocerme primero a mí. Toma conciencia durante unos instantes de quién está ahí respirando. Puedes colocar una mano en el pecho o en el abdomen si te ayuda, solo para reconocerte ahí, respirando. Reconocer a este ser humano que solo quiere vivir en paz, tener una vida tranquila, alejada del sufrimiento, igual que el resto de seres de este planeta. No somos tan diferentes. Trata de abrirte a esto, a este reconocimiento, porque será más fácil reconocer al resto de personas y al resto de seres si primero somos amables con nosotros mismos. Hay incontables seres en el mundo y yo soy solo uno. Qué privilegio poder desarrollarme por el beneficio de todos. Y con esta motivación vamos a empezar la práctica. Vamos a empezar reconociendo dónde estamos ahora mismo. Para ello te puede ayudar la siguiente pregunta. ¿Cómo me siento en este momento de mi vida? ¿Cómo me siento en este momento de mi vida? ¿Y qué aspectos de mi momento actual resuenan con lo que realmente necesito?
Observamos cualquier sensación, cualquier palabra, cualquier cosa que surja, sin buscar una respuesta concreta, dándonos permiso de observar sin juzgar. ¿Hay algún área de mi vida en las que siento que me estoy alejando de mi verdad? Cuando te haces estas preguntas, ¿qué surge en ti? El sankalpa, la intención pura, no es algo que vayamos a encontrar fuera, sino algo que ya existe dentro de nosotros. Un lugar hacia el que genuinamente se inclina nuestro corazón. ¿Qué es realmente importante para ti en este momento? Observa lo que surja. ¿Qué es realmente importante para ti en este momento? Te puedes preguntar también qué principio te gustaría o quieres que guíe tu vida, qué valor, qué cualidad, qué energía quieres que guíe tu vida. Si pudiera vivir con absoluta coherencia, ¿cómo me sentiría? Y recuerda que no es ninguna meta externa, ningún objetivo, sino una esencia que quieres encarnar día a día. Puede que al hacerte preguntas surjan algunas respuestas con claridad. Puede que haya dudas, que no encuentres nada en estos momentos. Si fuera así, simplemente permite que las preguntas estén aquí contigo, que te acompañen.
para saber hacia dónde debes apuntar. Tratas de explorar cómo te sientes en este momento de tu vida, si hay algún aspecto de tu vida que sientas que no está alineado, qué área de tu vida sí resuena con algo que sientes como verdad. Utilizar estas preguntas como apoyo puede resultar útil para poder formular una intención, un sankalpa, como una frase afirmativa que sea sencilla y pueda acompañarte en tu día a día. Representa un aspecto que es realmente importante para ti. Podría ser: confío en mí y en mi camino, aunque hoy no tenga las respuestas. Confío en mí y en mi camino. O me comprometo a vivir desde mi verdad. O cultivo la presencia, cultivo la paciencia cada día. O algo muy importante: hay valentía en mí para elegir lo que realmente necesito. Es el momento de construir una frase que resuene con lo que hay en tu interior en este instante. Puede evocar claridad, comprensión, amabilidad, valentía, escucha. Y date unos instantes también para poder repetirla mentalmente. Permite que te acompañe, que se quede ahí flotando en tu mente. Pregúntate: ¿cómo puedo recordar y aplicar esta intención en mi día a día? ¿Podría recordarme esto cada vez que vaya a hacer algo? ¿Tendría sentido para mí recordar esto
cada vez que vaya a salir de casa, no tiene que ser un gran cambio, simplemente una forma de reafirmarlo y recordarlo en lo cotidiano. Y ahora poco a poco vuelve a la respiración. Puedes volver a hacer 2 o 3 respiraciones profundas. Podemos observar su movimiento en el cuerpo. Podemos incluso empezar a mover el cuerpo con suavidad. Tal vez moviendo los dedos de las manos, los dedos de los pies, con suavidad, ir sacando al cuerpo de esta quietud. Y poco a poco podemos ir abriendo los ojos. Y ahora podéis tomaros un minuto si queréis para escribir, para no olvidar. Aunque lo que me gustaría es que compartierais por el chat cada uno su frase, su intención. La mía, que ya os la he dicho, es tan sencilla y a la vez tan complicada como simplemente escucharme. Y que toda acción, toda decisión esté sostenida por esa escucha. No hacer nada que no nazca de algo que es mío y profundo, no algo externo. Os voy a ir leyendo, ¿vale? Mientras lo vais compartiendo. Este es mi momento favorito. Soy libre para elegir y hacer lo que quiero. Actuar, cultivo la escucha, confío en mi intuición, cuidarme para poder cuidar, vivir desde el amor y responsabilizarme, saber cuál es mi camino, dar cada paso con amor, cuidarme, poner el foco en mí,
soy valiente. Estoy siendo sostenida, soy valiente. Y sí lo eres, Raquel, te lo digo. Estar atenta o estoy atenta para encontrar claridad y valentía. Se repite bastante la valentía. Camino con honestidad, cuido mi mente, soy suficiente. Sé valiente para avanzar. Me escucho, confío y actúo. Amor y compasión. Soy suficiente y paso a la acción. Qué bonito, muchas gracias por compartir. Estoy en paz, camino sostenida. Al final también cuando hacemos este tipo de ejercicios y luego compartimos, es una cosa que a mí me gusta mucho ver, que también está muy relacionada con esas palabras, ¿no? De ese maestro budista que os ponía al principio, de que todos, no hay nada que nos diferencie y lo que necesita uno es lo que necesitamos todos. Al hacer estos ejercicios y ponerlo en común, nos damos cuenta de lo que necesita uno es lo que necesitamos todos, ¿no? La intención de cualquiera puede ser mi intención al mismo tiempo. Tal vez en un momento diferente de la vida, pero es muy fácil cuando compartimos vernos reflejados los unos en los otros. En ese centro, también ese mes que pasé allí, una vez, en una cuando terminamos una de las prácticas, se dio como un momento también muy bonito de compartir, que fue como muy inesperado, ¿no? Y cuando acabamos de practicar, él dijo, este hombre que os he puesto la voz, el mismo señor, él dijo que podíamos ir diciendo en voz alta palabras, cada uno cómo se sintiera en ese momento. Y fue un momento súper emocionante porque en esa sala pues éramos más de 100 personas, ¿no? Entonces, como ese momento de silencio inicial donde nadie quiere hablar y él vuelve a preguntar otra vez, ¿no? Que quien quisiera dijera una palabra, simplemente una palabra. Y entonces se produce como ese efecto dominó, ¿no? Que en cuanto alguien dice algo, otros empiezan a decir y de repente la sala se llena de palabras. Y es muy emocionante porque son palabras tan dispares como desde estoy totalmente roto a estoy en completa calma. Como es esos lados opuestos del ser humano donde todos nos vemos en algún momento. Y al escucharlas, tú estás ahí sentado con tu movida y tu película, ¿no? Y de repente empiezas a escuchar todas esas palabras y por un lado se da eso, esa parte de conexión tan grande donde reconoces a todas esas personas que están ahí y que tú al final eres solamente uno y tan minúsculo, insignificante en la inmensidad del universo, ¿no? Y de tantas otras personas. Ya no hablamos de seres vivos como habla este señor, porque tendría que contar a todos los 100 pies que hay en el mundo y a todas las hormigas, pues al final para la tradición budista se tienen en cuenta todos los seres. Pero aparte de darte de tener como esa conexión o ese reconocimiento de todas esas personas que te rodean en la sala en ese momento, que aquí podemos hacer el mismo ejercicio en Zoom, que yo si lo pienso flipo, digo, joder, pues al final hay aquí 40 personas, 41, ¿vale? No voy a excluir a nadie. Es muchísima gente haciendo este ejercicio, compartiendo, sintiéndolo. Y ver las palabras de unos, también nos podemos reconocer en esas, ¿no? Y como todos pasamos por todo, todos transitamos todo y dependiendo del momento en el que nos encontremos, pues vamos a sentirnos de una forma, a necesitar una cosa o a necesitar otra. Y este trabajo que hacemos al final, o sea, yo soy consciente de la importancia que tiene, sobre todo en momentos de mi vida en el que por X o por Y, sobre todo pues por estar más ocupada o por tener el foco en otra parte, sobre todo, porque podemos estar muy ocupados,
pero 15 minutos al día para sentarnos en silencio siempre los tenemos, ¿no? Siempre, absolutamente siempre, por muy ocupados que estemos, aunque sea yendo en el autobús. Cuando me, o sea, para mí hace muchos años que tengo como esa conciencia de la importancia que tiene esto, pero sobre todo cuando realmente me doy esos golpes de decir, joder, qué importante es al final el autoconocimiento y saber entendernos y saber qué nos sucede y qué necesitamos es en los momentos en los que no lo hago, porque cuando no lo hago todo va mal. Cuando no lo hago es cuando me desconecto y es cuando en realidad encuentro las dificultades en la vida. En cambio, cuando yo estoy más conectada y la prioridad es ese espacio de escucha y ese espacio para generar o crear esa calma, y cultivar eso, todo lo demás va bien. Porque aunque todo lo demás esté mal, porque siempre está mal, o sea, siempre hay momentos en la vida en los que está mal y nunca todo está bien, o siempre como hay alguna pieza que está fuera de su lugar, de eso se trata el juego de la vida, nosotros siempre tenemos esa capacidad de volver y observar con más distancia y recolocarnos internamente, aunque fuera las piezas se descoloquen. Es muy importante poder mantener eso, esos espacios. Y el mes que viene, en marzo, ahora nos queda una meditación para terminar este tema, que es la que vais a tener mañana, que a mí también me gustó mucho crearla y me gusta mucho trabajarla, que es esa parte de la confianza, que también nos ayuda en los momentos de confusión, ¿no? Que es como, vale, pues a lo mejor tengo bloqueo, tengo dudas, tengo confusión, en este momento no sé realmente, pero sí puedo trabajar en esa confianza de que todo está bien y de que esto también va a pasar al final. Es una etapa más, un momento más. Dentro de 2 días, dentro de 2 semanas, dentro de 2 meses, va a ser otra, o a lo mejor dentro de 2 años. No, pero todo va a estar en continuo cambio. Y esto que tengo ahora es lo que me toca en este momento. Después, en el momento siguiente, ¿qué será? Pues lo que sea, es lo que tengo que atender. Trabajar en esa parte de confianza que también nos da el conectarnos hacia adentro es muy importante, sobre todo para sostener los momentos de confusión y de duda, porque cuando todo está bien, claro que confío en la vida y claro que confío en el universo y todo es maravilloso, ¿no? Los momentos de disfrute los recibimos con los brazos abiertos, los momentos de confusión los rechazamos, todos, nadie se salva. Entonces, trabajar en esa parte de confianza cuando estoy confuso y no sé bien es importante. Eso es la meditación que os voy a entregar mañana para que trabajéis, la parte de la confianza. Y luego el mes que viene, en marzo, vamos a tratar mi tema favorito, que es el tema del silencio, el silencio interior. De hecho, las meditaciones del mes que viene las voy a grabar sin música, ¿vale? Porque van a ser meditaciones donde vamos a tener más espacios de silencio. Ahora como tengo este micrófono supersónico, el silencio es real, no hay ningún tipo de, mm, de interferencias ni de ruiditos al grabar. Entonces va a haber muchos más espacios de silencio. En las meditaciones, la sesión de silencio compartido tendrá más sentido que nunca. Os voy a proponer también un reto. Quien lo quiera hacer bien, quien no también. Yo lo iré compartiendo por Instagram porque sí que lo voy a como abrir un poco a todos. Y es, aparte, vosotros que estáis aquí también y vais a tener ese apoyo de las meditaciones guiadas, pero aparte de las meditaciones guiadas, hacer realmente 31 días de silencio interior, que marzo tiene 31 días. Todos los días, sentarme 10 minutos en silencio. Todos los días. Si alguien es capaz de cumplirlo, y espero que las personas que estéis aquí, por lo menos algunas, ya lo hagáis. Joder, alguna debería hacerlo ya. Porque he visto alguna cara de susto y digo, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo iré, además en marzo para mí es un mes de mucho movimiento porque me voy de viaje, es mi cumpleaños. Y que voy a tener como mini vacaciones por primera vez en mucho tiempo. Y me voy con mis dos mejores amigos de viaje. Y también, pues, al haber tanto movimiento y no estar como en tu rutina con tus cosas y tal, es más difícil mantenerlo. Por eso, y además, esta semana estaba como dándole vueltas en plan, ¿lo hago? ¿No lo hago? Porque para mí también va a ser tedioso.
porque voy a tener que mantenerlo cuando estoy como fuera de un espacio de un espacio a un entorno que se da sencillo para que yo tenga esa rutina y esa práctica. Y entonces pensé, es que de eso se trata, de ser capaz de mantenerlo en todo momento, sobre todo cuando las condiciones no se dan, porque es muy fácil cuando estoy en mi casa del bosque, que no me muevo de allí todos los días, levantarme y meditar con los pajaritos del bosque, pues por supuesto. Pero también se trata de poder hacer eso cuando el entorno, sobre todo cuando el entorno y las condiciones no son las adecuadas y no estás en un monasterio budista ahí encerrado, ¿no? Porque también es muy fácil estar en paz cuando me desconecto del mundo y cuando no tengo esa interacción continua con el mundo. Es muy guay esta frase que dice, no sé quién la dice, pero yo la he escuchado varias veces, de todas estas personas que dicen que están iluminadas, vete a pasar una semana con tu familia a ver cuánto de iluminado estás realmente, ¿no? ¿Cómo son tus reacciones y cómo interactúas con esa experiencia? Así que bueno, ese es el reto que luego ya os mandaré un mail y os cuento más, que os propongo para marzo y yo todos los días compartiré en Instagram porque aparte de sentarnos 10 minutos, también se trata de ir siguiendo como una especie de diario muy sencillo en notas del móvil, es decir, el día de hoy, distracción, distracción, poco foco, sonido de gallos, incomodidad. Ya está. ¿No? Como para dejar constancia de que me he dado cuenta de la experiencia, que es lo que he experimentado durante esta práctica. Y otra, pues será muchísimo, muchísimo foco, muchísima calma, me senté 10 minutos y acabé media hora. También puede ser, ¿no? Entonces, como esas notitas, yo las voy a ir compartiendo. También para ir recordándoos que cada día podéis hacerlo y como yo estoy en el futuro, cuando os despertéis, yo ya lo habré hecho. Entonces, por un lado, os voy a proponer ese reto del silencio interior. También a lo largo del mes, pues veremos mucho esa diferencia, ¿no? De que una cosa es que haya, no haya ruido fuera, o sea, externo, como sonidos, y otra cosa es que nosotros tengamos silencio o quietud en la mente, que son cosas muy diferentes. De hecho, y esto lo comento muchas veces en las sesiones de silencio compartido, muchas veces rehuimos ese silencio externo y lo tapamos con música, con podcast, con lo que sea, porque ese espacio de silencio es lo que nos hace entrar en contacto con el mundo interior, ese territorio interior y ese caos que hay muchas veces y esos pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a proponer ese reto para hacer. Tendréis las meditaciones guiadas de cada lunes, esta vez sin música. Y luego voy a hacer otra cosa que me propuso Elena, que eso ya os lo compartiré, yo creo que mañana ya lo puedo tener listo. em, Hacer una grabación que va a ser silencio solamente, que va a sonar el gong que suena en las meditaciones cada 10 minutos. Porque así, cuando meditéis en silencio, os lo podéis poner y cada vez que suene, sabéis que ha pasado 10 minutos. Entonces, va a ser de media hora, entonces podéis alargarlo hasta media hora, ¿no? Pues cuando suene la primera vez, empieza. Suena después de 10 minutos, vuelve a sonar después de 20 y vuelve a sonar después de 30. Es simplemente un audio en silencio que os añadiré todos los meses, lo tendréis ahí para que podáis trabajar también, aparte de las meditaciones guiadas, con esta práctica en silencio y que os dé así un poquito de apoyo. Y también porque, bueno, pues podéis buscar gons y sonidos en internet y de hecho hay aplicaciones y todo, pero así tenéis el del templo, que igual os gusta tenerlo y poder practicar con él. Y poco más, la verdad. Esto es todo. Esto es todo por este mes. No sé si antes de despedirnos y dejaros que ya son las 12 en España, que vayáis a disfrutar de vuestro domingo. No sé si alguien quiere compartir algo más antes de cerrar. A ver, que no he estado leyendo el chat. Y si el ruido viene de dentro, es que el ruido siempre viene de dentro, Raquel. De eso se trata. Feliz domingo a todos, chicos. Me alegro mucho de que os hayáis conectado, de que hayáis estado aquí un domingo más.
Y no os preocupéis que todo esto que estáis diciendo del ruido que viene de dentro y todo eso es lo que vamos a desarrollar, lo que vamos a hablar y profundizar durante el mes de marzo. Mamen también nos va a ayudar mucho con esa parte de neurociencia, la importancia del silencio para el cerebro. Tendremos nuestro taller de silencio interior y aparte, como el taller es el 31 de marzo, será después del reto, ¿vale? Veremos quién lo ha conseguido, veremos experiencias, sensaciones, cosas que queréis compartir y de verdad os animo a que encontréis el ratito para hacerlo porque también es una forma de experimentarlo en uno mismo, ¿no? Al final, no de que siempre haya otras personas contando cosas y hablando de los beneficios y qué maravilloso esto y lo otro. Bueno, pues a ver cómo sienta en mí todos los días ser capaz de estar en silencio 10-15 minutos. El tiempo lo tenemos, eso ya os lo digo. Y si no, no se mira el móvil antes de dormir un ratito y ya de ahí sacamos el rato. Yo soy Aries, soy del 29. Aunque ahora y aquí en Bali, que la gente está como un poco cucu con estas cosas, em, me dicen que los signos han cambiado y que ya no somos lo que somos. Y hay varias personas que dicen eso, pero yo creo que es porque quieren vender un servicio nuevo. Entonces ahora quieren vender un horóscopo nuevo. Esa es mi teoría, ¿vale? No sé si es cierto o no es cierto. Dicen que también hay una parte que encuentro que tiene sentido y es que el cielo ha cambiado mucho desde la antigüedad, desde cuando bueno, no sé nada de esto, ¿vale? Ángela sabe más. Ángela, han cambiado los signos, ahora somos otra cosa. Aparece un nuevo Eh, planeta. sí, no es que apareciera, se tomó en cuenta un planeta y entonces como que giró todo. De todas formas, bueno, esto da para muy, muy, muy largo porque, bueno, la astrología convencional sigue el calendario gregoriano y entonces ahí está todo un poco manipulado por la Matrix. Hasta la astrología está manipulada por la Matrix, madre mía, no Sí. tenemos escapatoria. Al final, realmente todos somos todo, todos somos Aries, Acuario, Piscis, hay que encontrar cada uno dónde está en cada momento. Y vamos cambiando, es que no somos la misma persona cada día. Así que hay que reinventarse y redescubrirse a cada momento, porque pensar que somos siempre lo mismo es un esquema limitante. Cierto. Personas nuevas en la misma piel. Sí, exacto. Ujú. Ni la piel es la misma, porque también hay como que las células se regeneran completamente, creo que es cada 7 años, algo así. No sé, Que cada día realmente morimos y nacemos, cada día. pues así terminamos esta sesión, chicos. Cada día morimos y nacemos. Necesitamos taller de esto, vale. Me parece bien. ¿Puede venir Ángela tal vez a hablarnos del planeta nuevo? En algún momento. Ay, se me olvidaba. Bueno, luego os lo cuento, ¿vale? Porque lo tengo por confirmar, pero puede ser que en marzo tengamos un taller especial también de una de nuestras compis del templo que se llama Belén, que ha escrito un libro súper bonito. Ella es psicóloga y el libro tiene que ver con duelos, ¿vale? Por un proceso que ella ha pasado. El libro es precioso, que yo lo tengo. Y la he invitado a venir a hablarnos del libro y a hablarnos bueno, también a darnos herramientas sobre el duelo. Ella es psicóloga y ha pasado esto recientemente y el libro es precioso, pero ya lo hablaremos, no sé si en marzo o en abril, pero va a venir y nos va a hablar de esto. Así que si viene en marzo, pues será como un mes como cuando vino Ángela o cuando vino Irene. Tendremos un taller extra para acoger a una de nuestras compis, así que ya os lo contaré por mail. Y ya está, que sí que si sigo hablando y no, creo que ya es hora de irnos. Muchísimas gracias a todos, súper agradecida de que estéis aquí como cada mes. Y mañana pues nos escuchamos. Feliz domingo. Feliz domingo, chicos. Gracias.